El tema se llama La Fraternidad Cósmica y es el último capítulo del libro de Prabhat Ranjan Sarkar, Idea e Ideología. La espiritualidad no es un ideal utópico, sino una filosofía práctica que se puede llevar a cabo y realizar en la vida diaria, por mundana que ésta sea. La espiritualidad representa evolución y elevación, y no superstición en la acción o pesimismo. Todas las tendencias divisorias y las filosofías de grupo o de clan que tienden a crear los grilletes de la estrechez de visión de ningún modo están conectados con la espiritualidad y se deben desalentar. Solo debe aceptarse aquello que lleva a la vastedad del unísono. La filosofía espiritual no reconoce distinciones ni diferencias ni de diferenciaciones hechas de modo no natural entre un ser humano y otro. Defiende la fraternidad universal. Justamente estaba leyendo en el artículo que les mencioné hoy sobre qué es yoga. Baba explica que la práctica de yoga, la práctica para llegar a la autorrealización y la unión con el Supremo, es única en todo el universo. Por eso es una práctica universal. Ese tema es muy hermoso. El hecho de que en otras partes, en otros planetas, en otras constelaciones, la gente que va por el camino de la autorrealización está intentando lo mismo que nosotros. Y siempre con la gracia divina se puede lograr, porque nuestro esfuerzo es pequeño, pero si no tenemos la inspiración y el empuje de la conciencia cósmica, no podemos avanzar. Entonces la espiritualidad no tiene nada que ver con sentimientos mezquinos y con pequeños círculos para causar más divisiones en la sociedad. En el entorno actual existen muchas tendencias divisorias fragmentando la humanidad en grupos mutuamente beligerantes. La espiritualidad tiene que inculcar sentido en la psicología humana y desarrollar una afinidad natural entre esta especie y la creación. El enfoque de la espiritualidad debe ser psicológico y racional y debe ofrecer un llamamiento sensible a los sentimientos psíquicos más profundos de los seres humanos. Los seres humanos deben apreciar mediante un análisis racional su relación con la entidad cósmica y reconocer la más benevolente bondad de la entidad más amada. La espiritualidad debe conducir a los seres humanos a la única verdad cósmica de la que han derivado ellos mismos y la cual es su destino final. Este ideal definitivo y absoluto es el ideal cósmico, un ideal más allá del alcance del tiempo, el espacio y la persona. Es lo absoluto, fuera y más allá de toda relatividad. Se destaca con su propio brillo para todas las épocas y para cada factor del cosmos, ya sea un humano o un animal menos evolucionado. Solo el ideal cósmico puede ser la fuerza unificadora que va a fortalecer a la humanidad para romper las ataduras y abolir todos los estrechos muros internos de tendencias divisorias. O sea que aquí Baba habla de espiritualidad, que es el neohumanismo, donde no se reconoce ningún ismo y ningún círculo a nuestro alrededor. Ya es hora de terminar con todos los dogmas políticos, religiosos, de intereses creados, económicos, capitalistas y de todos los ismos que existen en el mundo. Es hora de que todos avancemos a la única verdad que existe.
Y nuestro lema es solamente divulgar la verdadera ideología de la vida, y los que nos quieren escuchar, encantadas, y los que no, los lamentamos mucho, pero nuestro deber es divulgarlo, ¿no? No obligar, sino despertar a las personas. Deben oponerse firmemente todas las ideas que provocan sentimientos. ¿Ven? Justamente. Lo que no significa un ataque a esos sentimientos tradicionales y hábitos que son innatos en los seres humanos y que no impiden su desarrollo cósmico. Claro, por ejemplo, el hecho de combatir los sentimientos que dividen la sociedad no quiere decir que debamos prohibir los sentimientos naturales de las personas donde han nacido, sus costumbres, sus tradiciones, que es la riqueza de la sociedad, en la variedad. Por ejemplo, el movimiento por la uniformidad del vestido de toda la gente sería un enfoque ridículo e irracional. Las diferentes selecciones de vestimentas son el resultado de factores climáticos y necesidades corporales. Además, la disparidad en el vestir no es perjudicial para la fraternidad mundial. Habrá también muchas diferencias regionales y zonales en cuanto a otras tradiciones y costumbres. Estas se deben apreciar y alentar para el desarrollo indígena de la sociedad, pero bajo ninguna circunstancia debe haber un compromiso en los principios ni condescendencia con las tendencias perjudiciales al imbuir el sentimiento cósmico. Quiere decir que debe haber libertad para que la gente exprese sus culturas, sus tradiciones, su idioma. Lo que no se debe permitir, y uno no debe, digamos así, permitir y la condescendencia de las tendencias perjudiciales, quiere decir de la gente que trata de distraernos del camino universal de la autorrealización y de llegar a Paramapurusha. Esos sentimientos son los que no debemos permitir nunca. La inspiración del sentimiento cósmico dependerá de ciertos problemas físicos objetivos que se tienen que resolver sobre una base colectiva humanitaria. En la esfera objetiva relativa se deben abordar y resolver los siguientes problemas fundamentales. Claro, para lograr ese sentimiento cósmico tenemos que resolver los problemas que existen a nuestro alrededor para que la gente pueda evolucionar. ¿Cuáles son? Tener una filosofía común de vida, misma estructura constitucional, código penal común, disponibilidad de lo mínimo esencial para la vida, que es producción, abastecimiento, capacidad adquisitiva. Y yo ahora voy a invitar a cada uno de ustedes que lea un poco y iremos comentando y explicando. A ver, ¿quieres, Ranjan, quieres leer? Filosofía común de vida. Filosofía común de vida. Una filosofía común de vida exige una clara concepción en la mente humana de que el desarrollo de la personalidad humana significa una evolución en las tres esferas: física, metafísica o mental y espiritual. Algunos pensadores materialistas objetivos han sostenido la opinión de que la espiritualidad es una filosofía utópica, carente de aspectos prácticos relacionados con los problemas reales de la vida. Otros pensadores la han concebido como un ardid sensato e inteligente para engañar a la masa trabajadora. Pero el análisis lógico dado anteriormente debe haber aclarado a los lectores reflexivos que la espiritualidad es el sumum bonum de la vida en todos sus aspectos. O sea, lo máximo de la vida.
Aquellos que piensan que el Dharma es de incumbencia personal lo conciben en un sentido muy estrecho. El Dharma conduce a la unidad cósmica, inculcando en la mente individual el idealismo cósmico. La religión, en el sentido de Dharma, es la fuerza unificadora de la humanidad. Además, la espiritualidad proporciona al ser humano y a la humanidad en general ese poder sutil y tremendo con el cual ningún otro poder se puede comparar. Por lo tanto, con la espiritualidad como base debe evolucionar una filosofía racional para tratar los problemas físicos, psicológicos y socio-filosóficos del día. La teoría racional completa que trata las tres fases, espiritual, mental y física, del desarrollo humano será una filosofía común a la humanidad en general. Esta será evolutiva y siempre progresiva. Naturalmente, los pequeños detalles pueden variar según el ambiente relativo de la época. O sea, que para unir a la humanidad necesitamos una filosofía común. Pueden variar las diferencias locales, pero la filosofía debe tener un punto de vista universal. Si no, ¿cómo va a unir a la humanidad? Sigue. El nacionalismo está volviéndose rápidamente obsoleto. No solo el sentimiento nacional ha dado a la humanidad duros golpes en las guerras mundiales del presente siglo, sino que la combinación social y cultural de la época actual muestra también el dominio del cosmopolitismo en los asuntos mundiales. Los intereses creados, sin embargo, continúan causando ciertas tendencias divisorias. Hay algunos que temen la pérdida de su dominio político o económico y son directamente responsables de estas reacciones perjudiciales o retrógradas. Bueno, es decir que hasta ahora no hemos conseguido nada que nos una, porque el nacionalismo también es otro ismo y siempre entra en conflicto una frontera con otra frontera, y muchas guerras mundiales han habido por esta situación así, de esta manera. Bien, entonces vamos a Onkaranata, lee. Misma estructura constitucional. A pesar de estos obstáculos, una combinación social de la humanidad está en progreso y necesita que se desarrolle una estructura constitucional común para cimentar la solidaridad del mundo. Un gobierno mundial es también esencial para ejercer completo control en ciertas esferas. Por ejemplo, solo debe haber una milicia mundial. A ver, El gobierno mundial debe formar ciertas unidades autónomas. Un momentito. Si hay una milicia mundial, es no para pelear un gobierno con el otro, sino para mantener el orden. ¿Ok? Bien. Los crímenes son actos prohibidos por la ley del gobierno en cuestión, y la virtud y el vicio, punia quiere decir buenas acciones y papa quiere decir pecado, vicio, son el resultado de las costumbres tradicionales. Los sentimientos de los legisladores están muy influenciados por las tradiciones y costumbres imperantes en cuanto al concepto de virtud y vicio de la sociedad o de la gente interesada. El sentido de crimen, por lo tanto, tiene un paralelismo con el concepto de virtud y vicio. La idea de virtud y vicio es diferente en distintos países. Los aspirantes a la fraternidad mundial deben tratar de disminuir la diferencia y reducir la brecha entre las leyes fundamentales, morales y humanas. Todas aquellas acciones que ayuden al crecimiento de los aspectos espirituales, mentales y físicos de los seres humanos en general deben incluirse en la categoría de acciones virtuosas, y estas acciones que vayan contra la humanidad en su desarrollo espiritual, mental y físico deben estar bajo la categoría de vicio. Esta concepción de virtud y de vicio se aplica comúnmente a la humanidad en general. Bueno, quiere decir que
que todas las acciones que ayuden al progreso físico, mental y espiritual de los individuos y de la sociedad en general son acciones virtuosas, y las que vayan en contra de ello son, digamos así, forman parte del vicio, y que lamentablemente los políticos tienen muy poco discernimiento para discernir entre estas cosas. Bueno, a ver, ¿quiere alguien leer este otro? A ver, Ankaranata, que se te da bien a ti la lectura. Mínimo esencial para la vida. La disponibilidad de lo mínimo esencial para la vida juega una parte vital no solo para alcanzar la hermandad mundial, sino también en el desarrollo de la personalidad humana. Esto se debe abordar a nivel mundial y se debe basar en ciertas presunciones fundamentales. Cada ser humano tiene ciertos requisitos mínimos que se le tienen que garantizar. La disponibilidad garantizada de alimentos, ropa, asistencia médica y alojamiento deben organizarse de modo que los seres humanos puedan utilizar su energía excedente hasta ahora empleada en procurar lo fundamental para la vida en pasatiempos más sutiles. A la vez, debe haber suficiente margen para proporcionar otras comodidades de la era progresiva. Se debe crear la suficiente capacidad adquisitiva para satisfacer las responsabilidades mencionadas. Claro, las personas, digamos así, la seguridad social debe proveer de educación para que las personas puedan trabajar y adquirir lo que necesitan, que son las necesidades básicas, que ya las conocemos, ¿no? Techo, alimentos, medicina, ropa y estudio. Si no tienen la capacidad adquisitiva, o porque no están educados o instruidos para eso, pues la sociedad tiene la responsabilidad de hacer que la gente estudie y conseguirle darle un trabajo para que pueda vivir decentemente. Si se garantiza el abastecimiento de los requisitos sin ninguna condición de habilidad y trabajo personal, el individuo puede desarrollar la psicología del ocio. Los requisitos mínimos de toda persona son los mismos, pero la diversidad es también la naturaleza de la creación. Por lo tanto, deben proporcionarse comodidades especiales para que se aproveche plenamente la diversidad de habilidades e inteligencia. Se aliente el talento para contribuir mejor al desarrollo humano. Será necesario, por lo tanto, prever emolumentos especiales que puedan cubrir las comodidades especiales de la vida de acuerdo a la época y al momento. A ver, espera un momentito. Aquí voy a explicar qué quiere decir emolumentos. Por una parte, la sociedad debe proveer de educación y la capacidad adquisitiva de las personas, ¿ok? Para que puedan vivir decentemente. Emolumentos quiere decir que también habrá personas que necesitan algo especial. Esto lo hemos estudiado cuando hemos estudiado el Ananda Sutra. O sea que habíamos dado el ejemplo simple de que a lo mejor un médico o un ingeniero necesita un medio de locomoción más rápido para poder servir bien a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces hay ciertos tipos de personas que necesitan algo más que el techo, los alimentos. Eso es lo básico para todos, pero hay gente que necesita más, y eso es lo que se llaman emolumentos, o sea, el algo más que los, ¿cómo se dice? Que los capacite para servir mejor a la sociedad, no solo lo mínimo. Y esas diferenciaciones entre lo básico y lo especial debe ir disminuyendo con el tiempo para que otros puedan alcanzar lo mismo. Y los que habían alcanzado la mejora al principio, tener una mejora más elevada, pero siempre ir disminuyendo el espacio que queda entre unos y otros. Ok, ahora sigue. Pero a la vez
Pero a la vez debe haber un continuo esfuerzo para reducir la brecha entre el monto de retribuciones especiales y los requisitos mínimos básicos del individuo promedio. La oferta garantizada de requisitos mínimos debe liberarse aumentando la provisión de servicios especiales propios de la época y llevando simultáneamente a una disminución de la provisión de retribuciones especiales dadas a unos pocos. Este interminable esfuerzo de adecuado ajuste económico tiene que continuar incesantemente en todo momento con vistas a asistir a la evolución espiritual, mental y física de los seres humanos, y dejar que la humanidad desarrolle el sentimiento cósmico por un ideal cósmico y la fraternidad mundial. Muy bien. Jara, ¿quiere leer? ¿Le gustaría leer, Jara? En esta configuración socioeconómica, la gente tiene completa libertad en la esfera espiritual y mental. Lo que es posible porque las entidades psíquicas y espirituales a las cuales la gente puede aspirar son ilimitadas y la extensión de posesión en esta esfera no obstaculiza el progreso de otros en su búsqueda. Pero el abastecimiento en la esfera física es limitado y por consiguiente cualquier esfuerzo para una adquisición desproporcionada o irrestrictiva de objetos físicos tiene todas las posibilidades de crear una amplia mayoría que no tenga nada y de esta forma obstaculizar el crecimiento espiritual, mental y físico de la gran mayoría. De este modo, el proceder con el problema de la libertad individual debe tenerse en cuenta que no se debe permitir que la libertad individual en la esfera física traspase un límite, ya que es fundamental para obstaculizar el desarrollo de la completa personalidad de los seres humanos. Y al mismo tiempo, no tiene que cortarse tan drásticamente para que el crecimiento espiritual, mental, físico de los seres humanos se vea obstaculizado. Claro, quiere decir que sí, tiene que haber restricciones porque si no, unos empiezan a acumular tanto material que los deja a otros sin, ¿no es cierto? O sea, está bien poner un límite, eso es uno de los principios de paz, poner un límite a la acumulación, pero tampoco restringir a las personas de tal manera que no puedan seguir evolucionando física, mental y espiritualmente. Entonces, claro, los gobiernos actuales no conocen estas historias, no piensan en esas cosas. Lo que hace falta es un gobierno de gente evolucionada física, mental y espiritualmente, y hace falta, digamos así, el control de los advipras para que esto se dé, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere Baba, una sociedad socio-espiritual, moral. Muy bien. ¿Quieres seguir leyendo, Jara, un poquito más? De esta forma, la filosofía social de Ananda Marga aboga por el desarrollo de la personalidad integral del individuo y también por el establecimiento de la fraternidad mundial, inculcando en la psicología humana un sentimiento cósmico. Ananda Marga aboga por la utilización progresiva de los factores mundanos y supramundanos del cosmos. La sociedad necesita una conmoción para tener vida, vigor y progreso. Y para esto, Ananda Marga aboga por la teoría de la utilización progresiva, PRAU, queriendo decir con ello la utilización progresiva de todos los factores. Aquellos que apoyan este principio pueden denominarse prautistas. Claro. Ananda Marga habla, digamos, de la utilización progresiva de la riqueza, digamos, mundana, supramundana y espiritual. Baba dice que en lo supramundano, que viene a ser lo metafísico, la mente, y lo espiritual, no hay límites, pero en lo mundano sí. Entonces tiene que haber una utilización adecuada y una distribución adecuada. Y una distribución que en lo mundano tiene que haber límites, pero en lo mental y en lo espiritual no existe ningún tipo, no debe existir ningún tipo de
de límites, porque es una riqueza inmedible, la mental y la espiritual. Entonces, los que están de acuerdo con esto son los prautistas. ¿Cuántos prautistas tenemos en el mundo? Mira, ya estamos terminando hemos leído rápido. A ver, Ranjan está allí, ¿quiere leer? Los principios del PRAU dependen de los siguientes factores fundamentales. 1. A ningún individuo se le debe permitir acumular cualquier riqueza física sin el claro permiso o aprobación del cuerpo colectivo. Eso es lo que habíamos hablado recién, ¿no? A ningún individuo, estos son los 5 principios de PRAU. A ningún individuo se le debe permitir acumular cualquier riqueza física sin el claro permiso y aprobación del cuerpo colectivo. Claro, esto parece un poquito de dictadura, ¿no? Pero Baba le llama la dictadura benevolente de los espíritus moralistas, que es diferente de otro tipo de dictadura, ¿no? Es como dijimos antes, en el plano supramundano y espiritual no hay límites, pero en el plano físico sí, porque el universo es muy grande, pero no es infinito. ¿Ok? Muy bien. 2. Sí. Debe haber máxima utilización y distribución racional de las potencialidades mundanas, supramundanas y espirituales del universo. ¿Hay alguien que quiere explicar este principio? Tú mismo, Ranjan. Tal como veo aquí es que, bueno, que debe haber tanto las potencialidades de los de lo que es supramundano, exactamente no sé lo que significa. Supramundano quiere decir lo metafísico, digamos, la mente cósmica, ¿no? La mente cósmica tiene mucha riqueza y nosotros somos parte de esa mente cósmica. Eso es una cosa. Y también que quiere decir que no hay límites para el desarrollo y el estudio que las personas quieran hacer, porque todo eso es también, el estudio también es una riqueza mental, o sea, el estudio de la literatura, la filosofía, la tecnología, todo lo que sea astrología, en fin, todo lo que sea el conocimiento, no hay, como es tan amplio, entonces no hay barrera para ello. Y en lo espiritual, menos. Sí. Entonces, sí, dilo. Sí. Sí, no, eso, que debe haber la máxima utilización de todas las potencialidades exacto, de los humanos, del mundo metafísico y del mundo espiritual. Claro, lo mundano, ¿qué quiere decir? Lo mundano quiere decir todo lo compuesto por los 5 factores fundamentales. Como Baba dice, no, el ser humano, ¿qué ha inventado? El ser humano ha transformado lo que ya existe, por ejemplo, en los 5 factores fundamentales, ¿cómo se los modifica, los cambia, los mezcla, los enfría, los pone al horno, lo que sea, pero no ha creado nada nuevo, ha inventado de lo que ya existe. Y algo muy hermoso, cuando este libro, chicos, tienen que leerlo despacito. Es verdad que ya hemos hablado de muchas de estas cosas, pero cuando uno lo lee, yo que llevo tantos años, he ido leyendo porque estábamos corrigiendo el libro, y es una autorrealización cada cosa que uno va leyendo, como lo dice Baba, ¿no? Como, por ejemplo, que Prakriti, la energía cósmica, moldea la conciencia infinita y que todo el universo, todo lo que existe está hecho de Purusha y que Purusha está solo, como quien dice, modificado, pero está dentro de todo, dentro nuestro mismo y nosotros somos Él. Lo que pasa es que estamos con nuestro pequeño yo. Por eso el yoga es importante para entender que nuestro pequeño yo es una manifestación de Él. Todo, estamos
dentro de un océano espiritual que es el universo entero. Todo el universo es Él. Todo, absolutamente todo. Y eso te ayuda. Una cosa es entenderlo teóricamente y otra cosa es ir leyendo y saboreando. Y lo que te dice Baba es que cada palabra de Baba es un mantra. Cada palabra, cada frase de lo que te dice es un mantra. Esto, chicos, es la filosofía mira, cuando yo antes de Ananda Marga iba a los que me leían el futuro, ya se lo he comentado muchas veces, porque yo quería saber mi futuro, yo no estaba en Ananda Marga, ya en mi vida yo quería saber hacia dónde iba yo, ¿no? Me decían, es la verdadera filosofía, es la verdadera filosofía. Dice, y tú vas a saber, pero no vas a tener tiempo de leer todo, de conocer todo. Y es verdad, no hay tiempo para poder leer ese caudal que ha dejado Baba. 280 libros, chicos. 268 libros. 268 libros. ¿Cuántos hemos leído? Hay libros que no están ni traducidos todavía. ¿Cuántos hemos leído? Si nos pasamos cuánto tiempo para poder revisar un libro y traducirlo y encontrar las palabras justas y hacer todos los trámites, no hay tiempo. No hay tiempo. La sadhana es lo más importante, pero lo poco que leamos de Baba, tratemos de entenderlo. Eso es svadhyaya. Cuando dice el llama y niyama, leer lo que Baba dice, ponerlo en práctica, aunque leas una página, aunque entiendas un párrafo. Yo cuando era acharya nueva, digamos así, nuevita, todavía no conocía todo el lenguaje en inglés de los libros de Baba, porque yo sé que no es fácil. Y a lo mejor leía un párrafo y tenía que buscar un montón de palabras. Y de a poco, ¿no? O sea que uno vive la ideología. Eso es nuestra vida, vivir la ideología. Baba dijo que él está sumergido en su misión. Su misión es él y él es su misión. Entonces, la ideología es parte de la misión de Baba. Entonces, cuando estamos en sintonía con la ideología, estamos acercándonos y viviendo lo que Baba dejó para nosotros, para divulgarlo. Somos afortunados que tenemos esta ideología maravillosa. Algo bueno habremos hecho en la vida para merecer este acercamiento a Paramapurusha. Bueno, nada, sigamos. A ver, ahora muy bien, Ranjan, ¿ok? Y después dice, máxima utilización y distribución racional de las potencialidades mundanas, supramundanas y espirituales del universo. Quiere decir que tenemos que utilizar al máximo, no tirar las cosas. No tirar las cosas. Si lo que no nos sirve o lo que no queremos utilizar, o se los damos a otras personas o lo guardamos para otro momento. No derrochar, no tirar. Entonces tenemos que máxima utilización y distribución racional. No todo para uno, no todo para uno y no nada para los demás, ¿no? Entonces, claro, para esto se necesita de mentes espirituales, moralistas, evolucionadas. Y si queremos llegar a la espiritualidad, lo primero es llama y niyama. Lo primero es llama y niyama. Cuando nosotros aceptamos la filosofía de Baba y hablamos de ella, es que Baba está actuando a través nuestro, porque estamos hablando sus palabras. Bueno, muy bien. Seguimos con la tercera. La tercera ya es más difícil. Muy bien, sigue Ranjan. La tercera. Debe haber máxima utilización de las potencialidades físicas, metafísicas y espirituales del individuo y del cuerpo colectivo de la sociedad humana. ¿Quién se anima a tratar de explicarlo? Después se los explico yo. ¿Quién se anima a intentarlo? ¿Quién quiere explicarlo? Debe haber máxima utilización
Esto si nos recordamos de estos principios, chicos, esto es claro. Debe haber máxima utilización de las potencialidades físicas, metafísicas y espirituales del individuo y del cuerpo colectivo. El cuerpo colectivo quiere decir de la sociedad. El cuerpo colectivo de la sociedad humana. ¿Quién quiere explicarlo? Didi, por ejemplo, aprovechar el tiempo en las potencialidades espirituales. En ocasiones, por pereza, no hacemos nuestras prácticas espirituales y con este principio está diciendo de aprovechar al máximo y dedicarnos a hacer sadhana, por ejemplo. Claro, bueno, sí, también. A ver, ¿cuáles son las potencialidades físicas? Hay gente que tiene, por ejemplo, ¿no? Capacidad para, yo qué sé, para el deporte, ¿no? O para el trabajo físico. Hay otras personas que pueden trabajar más con su cabeza, con la mente. Y hay otras que a lo mejor no son tan sabiondas intelectualmente de que se lo saben todo, pero tienen una gran capacidad espiritual. Entonces, cuando se debe intentar, la sociedad tiene que intentar que las personas desarrollen todas esas capacidades. Pero supongamos que hay una persona que alguien está, por ejemplo, ¿no? Buscando emplear a alguien. Claro, depende para lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, aunque la capacidad física es muy valorada, la metafísica también, la espiritual es más, ¿no? Es más elevada todavía. Entonces, si una persona, supongamos que uno de ustedes tenga más capacidad física que mental, otro tiene más capacidad mental que física y otro tiene más capacidad espiritual que mental y física, ¿cuál es el deber de la sociedad? Le va a dar a cada persona un empleo de acuerdo a la capacidad superior que tenga esa persona. Entonces, alguien es necesario para hacer un trabajo intelectual y lo va a buscar al que tiene la capacidad intelectual. Si la sociedad está buscando, digamos, a alguien que tenga la capacidad espiritual más que la mental y la física, va a buscar a la persona que tenga mejor capacidad de las tres en ella misma, ¿no? Y así de cada una. Pero al mismo tiempo, la sociedad tiene que ayudar que la persona que tiene capacidad espiritual también desarrolle la mental y la física, y a la que tiene la física que desarrolle la mental y la espiritual, y a la que tiene la mental que desarrolle la espiritual y la física. Así para que de esa manera se va a enriquecer la sociedad. Se va a enriquecer la sociedad con cada individuo que digamos así, logre una capacidad integral, la sociedad misma se va a enriquecer. ¿Ok? Por eso dice del cuerpo colectivo. A ver, debe haber máxima utilización de las potencialidades físicas, metafísicas y espirituales del individuo y del cuerpo colectivo. No solamente de cada individuo, sino de la sociedad entera. ¿Ok? ¿Para qué desarrolle? Si cada individuo va progresando en los tres aspectos de la vida, pues desarrolla la sociedad entera. El desarrollo de la sociedad entera demuestra que cada individuo está progresando, o cada individuo que progresa la sociedad entera. ¿Ok? Bueno, ese es el tercer, uno para todos y todos para uno, el tercer principio. Y el primero era que, cuando dice, a ningún individuo se le debe permitir acumular cualquier riqueza física sin el claro permiso y aprobación del cuerpo colectivo. Pues entonces los políticos o los ricachones ya no podrán abrir cuentas bancarias en otros países, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir. Hay que poner un ceiling, hay que poner un techo, en el sentido, un límite,
un límite, ¿no es cierto? Para que no haya acumulación. Bueno, y entonces por eso es que se dice la dictadura benevolente de los Satvipras. Eso es lo que quiere decir, la dictadura benevolente de los Satvipras. Bueno, después, a ver, este es más complicadillo. No, a ver cuál era, espera. Esto, ya habíamos leído el tercero. Bueno, el cuarto, ¿quién lo quiere leer? Yo, Didi. ¿Quién es yo? Mirabai, Namaskar. Namaskar, Mirabai, bienvenida. Debe haber un ajuste adecuado entre estas utilizaciones físicas, metafísicas, mundanas, supramundanas y espirituales. Este es más difícil de explicar. Este es más difícil de explicar. Tendría que ver, Didi, con lo que hemos comentado, lo que has comentado del equilibrio, de trabajar en conjunto, y para trabajar en conjunto o con el colectivo, antes tenemos que trabajar con nosotros mismos. Sí, esa es una parte, pero fíjate lo que dice. Debe haber un ajuste adecuado entre estas utilizaciones físicas, metafísicas, mundanas, supramundanas y espirituales. Está hablando de las capacidades del individuo y del colectivo, que es la sociedad, pero también está hablando de las riquezas mundanas y supramundanas y espirituales. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Bueno, digamos, la utilización es más o menos lo que hemos dicho antes, referente a las personas, ¿no? Físicas, metafísicas. Ahora acá dice mundanas y metafísicas, mundanas y supramundanas, y también espirituales. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A veces hay un sitio abierto como que se utiliza para parque, ¿no? Y para los niños que jueguen, para, digamos así, la ecología, la naturaleza, el equilibrio. Entonces, no es solamente mantener y utilizar las riquezas físicas, mentales y espirituales de los individuos, sino también de las riquezas de este universo, de los factores fundamentales, de la riqueza metafísica del universo, las capacidades y también de las espirituales. Quiere decir que cuando se va a construir algo, tenemos que pensar cómo va a ayudar a la ecología y a la evolución del medio ambiente, no todo levantar edificios y no dejar nada natural. Quiere decir que aquí el equilibrio y la evolución no es solo para las personas y la sociedad, sino cómo interactúa la sociedad con con las riquezas mundanas, supramundanas y las espirituales universales. Cómo actúa, ¿entiende? Por ejemplo, no hay problema en repartir el conocimiento intelectual, ni tampoco que la gente estudie las espirituales, que todo el mundo aprenda meditación para que pueda evolucionar, pero no unos pocos tienen que quedarse con la riqueza mundana. No vamos a dar prioridad a que se levanten solo edificios para que vengan los economistas y los sinvergüenzas aquí a explotar y no dejarnos algo bueno para la respiración de la ciudad, del planeta y de la gente que vive ahí, para que tenga la naturaleza. Quiere decir que ahí ya es el medio ambiente y las personas, cómo vamos a cuidar para que haya un equilibrio entre todo esto. Eso es algo así. Bueno, el último. El método de utilización debe variar de acuerdo con los cambios en tiempo, espacio y persona, y la utilización debe ser de naturaleza progresiva. Claro. Explícalo tú, a ver. Debe haber evolución, debe ser adaptativo, y eso, debe haber evolución, un comienzo, una evolución, adaptativo, adaptarse a la nueva actualidad. Digamos, Cooperación. Es que siempre existe eso, ¿no? Tiempo, espacio o lugar y persona. Es decir, que estos principios existen. Estos principios no cambian, pero ¿cómo los vamos a llevar a cabo?
de acuerdo al tiempo, al lugar y a la persona, y siempre que la utilización sea de una naturaleza progresiva. ¿Qué quiere decir? Antes con una bicicleta todo el mundo estaba muy bien. Después vinieron los autos. Llegará el momento, ahora todo el mundo necesita un coche, pero a lo mejor mañana todo el mundo necesitará un pequeño helicóptero. Quiere decir que, o las maquinarias que van cambiando. Baba decía, antes, ¿no? El trabajo de un martillo, y ahora con un botón que se enciende la tecnología, son miles, cientos de martillos, y dejan a la gente, en vez de hacer que alguien trabaje 10 horas por día, pues ocupar 2 grupos de 5 horas cada uno, para que así la gente pueda sobrevivir con su economía y sus necesidades, y al mismo tiempo, en vez de trabajar 10 horas, tenga tiempo para sus prácticas espirituales, para el deporte, para otros estudios, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, el método de utilización debe variar de acuerdo con los cambios en el tiempo, espacio, persona, y la utilización debe ser de naturaleza progresiva. Es que es tan profundo, ¿no? Que uno podría analizar esto, ¿no? Por consiguiente, la nuestra es una teoría de utilización progresiva. Y Baba explica qué es utilización, porque a lo mejor todos dicen Proud, Proud, y nadie sabe lo que es. Primero, la P es progreso. La U es utilización. Y quiere decir que, por ejemplo, como hemos dicho antes, ¿no? Que utilización quiere decir, pues mira, si no te sirve esto más, se lo das a quien lo necesite, o lo guardas para otro momento, pero quiere decir que a utilizar, porque todo está hecho de conciencia. No podemos tirar las cosas como si fueran cualquier cosa. Hay que cuidar las cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Si no ahora, para otra época, o otras personas, o tratar de cambiarlo. Eso significa la utilización. Eso es utilización. Entonces, dice progreso, progresivo, utilización y teoría. Una teoría que no sea una teoría traída de las nubes o tirada de los pelos, como se dice hablando mal y pronto, sino una teoría que sea pragmática, una teoría basada y creada en la realidad y en las necesidades, ¿ok? Por ejemplo, el marxismo, pues, ¿qué podemos decir sobre el marxismo? Que a lo mejor una persona tuvo una idea buena que después se degeneró y se llamó comunismo, ¿ok? Tenía una idea buena, pero como Baba dice, construir castillos. Primero, para crear una teoría hay que ver las necesidades y crear una teoría de acuerdo a las necesidades del medio ambiente y la evolución de las personas. No escribir algo que es un sueño y cuando lo pones en práctica resulta que no da. Eso es. Y el último punto de Proud, que no está aquí, que dice en el Ananda Sutra, una filosofía creada para la evolución y el bien, la felicidad de todos, creada para la felicidad de todos. Ustedes, que los que están asistiendo a las clases de Proud, yo les aconsejo que leamos, si alguien quiere estudiar el 5º capítulo del Ananda Sutra, que es cortito, tiene 16 sutras y es cortito, cada cosa que es increíble, todo lo que toda la estructura que Baba ha dado con tan poco texto.